Muy buen día para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase de la introducción a Gilles Deleuze, conceptos, perceptos, afectos, aquí en Cursa Virtual, la clase número sexta, que titulamos Teatro y Pintura para dar inicio a el periodo que llamamos estético, ¿no? El periodo estético que, a ver, es verdad que es un periodo que uno podría llamar estético a partir de la década del 80, hasta la muerte de Deleuze en 1995, pero en rigor de verdad la cuestión de la estética y la cuestión de la literatura, sobre todo del cine, del teatro, de la pintura, ya aparece desde el comienzo, digo, ¿no? Pensemos que Deleuze tiene un texto sobre Proust de la década del 60, un texto sobre Sacher Masoch, otro gran escritor también de la década del 60. Entonces, ya aparecen allí y las referencias permanentes de Deleuze a escritores, sobre todo angloamericanos, también franceses, por supuesto, y artistas es desde el inicio. La diferencia yo creo es que le podemos llamar periodo estético a partir de la década del 80, porque acá empiezan a aparecer libros integralmente dedicados a este problema. ¿Mm? Al tema del arte, al tema del arte, al tema del estilo. Sobre todo aparecen libros o textos particulares importantes. En esta clase vamos a ver Francis Bacon, Lógica de la Sensación, que es esta es una de las versiones. En francés se publicó una edición separada además con las obras de Bacon, o sea, eran dos tomos, el texto de Deleuze y uno con la reproducción de las obras de Francis Bacon. Esta es la traducción. Y un manifiesto de menos que está en superposiciones sobre la obra de Carmelo Bene, de el autor, director teatral Carmelo Bene. Entonces vamos a atacar la cuestión. Primero, este es un texto del 79, el de Carmelo Bene, y el texto de Francis Bacon es de 1981, 79 y 81. Y luego tenemos obviamente otros materiales complementarios que vamos a usar seguramente a medida que vayamos desarrollando algunas nociones, ¿no? Voy a empezar al revés de como hicimos la clase pasada con el abecedario. Yo puse básicamente, la idea de esta clase era analizar la palabra S, de estilo, porque me parece que es la que tiene más vínculo con la cuestión de la estética para Deleuze. Pero también le sume, aunque le parezca raro, la T de tenis, ¿no? Deleuze habla del tenis, de ese deporte. A él le gustaba el tenis, él lo practicaba el tenis, sabía mucho de tenis. Y que me parece que tiene que ver porque también habla de estilo. Entonces, eh, y me parece que está bueno hablar de la cuestión del arte y de la estética a partir de la estilística. De hecho, el estilo de escritura es todo un tema para Deleuze. Entonces vean lo que dice respecto de ese de style. Dice lo siguiente, ¿no? Empieza primero diferenciando o criticando, por así decir, la percepción o la aproximación que tiene la lingüística a la lengua, ¿no? Él dice que la lingüística divide todo en langue et parole, ¿no? Langue et parole, lengua y habla. De alguna manera uno podría decir que la lengua es un sistema cerrado y la parole y el habla es la selección individual de ese sistema cerrado que uno hace. No sé, es decir, por ejemplo, tengo esta cantidad de combinaciones posibles, hay un código que me determina que hay una cantidad de combinaciones posibles para hablar, y luego mis combinaciones particulares, singulares, individuales son las de mi habla. Es decir, yo elijo de ese código con qué palabras me expreso. De alguna manera, ese es el tema. Bueno, pero esa es la forma en la que se piensa, sobre todo desde el punto de vista de la lingüística saussuriana. Bueno, para Deleuze no. Para Deleuze no hay diferencia entre lengua y habla. O sea, esta idea de establecer un código cerrado respecto del cual yo elijo determinadas palabras para usar, no. De alguna manera la lengua es impactada por el habla. La lengua es transformada todo el tiempo por el habla. Entonces, pensar que hay un compartimento estanco o una división tajante no tiene sentido, ¿no? Y en ese sentido, vean lo que dice Deleuze, el estilo, para pensar el estilo tenemos que pensar sobre todo tres elementos. Dos elementos y tal vez un tercero adicional, digamos, ¿no? Dice, el estilo implica un tratamiento de la lengua.
que parte del deseo, que parte de la necesidad, un tratamiento original de la lengua. Por ejemplo, hacer tartamudear o balbucear la lengua eh, al interior de un idioma. Y él da varios ejemplos. Por ejemplo, un caso que da es el caso de Péguy, el escritor, Charles Péguy, que es un estilista del francés, dice que hace proliferar la lengua, el francés por el medio, es un creador de sintaxis. Crea en su lengua una lengua extranjera. Esto es muy interesante y lo dice, por ejemplo, también a propósito de Kafka, o a propósito de Kerouac, o a propósito de Céline, ¿no? Dice, los creadores de lengua, los escritores, ¿no? Son creadores de sintaxis que crean una lengua extranjera en la propia lengua. ¿Mm? Eh, y sí, es un poco esto, digo, porque tienen la originalidad de hacer tartamudear o hacer balbucear, ¿no? Una lengua de una manera particular, peculiar. ¿Mm? Esta sería una característica del estilo, que se ve en los escritores, pero que se ve, yo diría, en los artistas, para Deleuze, ¿no? Los artistas son grandes estilistas. Y por otra parte dice el límite musical en la lengua, es decir, toda lengua implica un límite, una variación, comienza acá, termina acá, la fijación de un límite. ¿Mm? Él mismo se percibe, porque le pregunta Claire Parnet en las entrevistas si él mismo es un estilista, y él dice, bueno, yo quisiera hacerlo, yo veo mis libros como una composición de diferentes elementos, por ejemplo, las series en lógica del sentido, las mesetas en mil mesetas. Mis libros tienen una dinámica de composición compositiva, ¿no? De diferentes variaciones, ¿no? Entonces uno tendría que pensar el estilo a partir de estos dos elementos, el tratamiento de la lengua como una creación de sintaxis de una lengua extranjera en la lengua que uno habita. El modelo de Kafka sobre todo es importante. Recordemos que Deleuze escribe con Guattari, no lo podemos ver porque es imposible ver todo, digamos, un libro fascinante que es muy pequeño pero que es muy denso, que se llama Kafka por una literatura menor. Y lo que ahí plantea respecto de Kafka es que es eso, digamos, lo que hace Kafka con la lengua alemana es esto, es crear una sintaxis original siendo además un judío checo. O sea, eso también le da un elemento anómalo, digamos. Los escritores que conviven con otras lenguas, ¿no? Con el checo, por ejemplo, y escriben en alemán, le da una visión completamente distinta. U otro caso que también vemos es el caso de Beckett, que es un autor que le interesa. Beckett escribe en francés siendo irlandés, ¿no? Este tipo como de mestizajes hacen variar la lengua desde el punto de vista de la extranjeridad o la extranjería, ¿no? Entonces, la lengua, digamos, o lo que es el estilo implica un tratamiento original y particular de la lengua y la fijación de un límite musical, de cierta musicalidad. Y el tercer elemento que él lo plantea también es el tema de la elegancia. Dice, admiro la elegancia. La elegancia implica percibir qué es la elegancia, la mundanía o la mundanidad de las emisiones de signos. Esto se ve, por ejemplo, en Proust, ¿no? Lo dice en su libro de Proust, que es bellísimo. Él dice que la literatura proustiana es una literatura de emanación permanente de signos. Permanente. Es una repetición, es una, a ver, sí, es una, creo que lo dice así, de manera directa, emisiones, es una suerte de emisión permanente de signos. Una conversación ligera, por ejemplo, en un salón, implica una emisión permanente de signos sexuales, de signos de seducción, de signos de caballerosidad, de lo que sea, ¿no? Entonces, el estilismo también tiene que ver con cierta elegancia en la producción de signos. Este es otro elemento. Ahora, respecto del tenis, dice, vean lo que dice, bueno, habla de que por supuesto practicó el tenis, ¿no? Lo que le interesa sobre todo es la variación del cuerpo. Esto lo podemos ver respecto de diferentes deportistas. Él lo dice, por ejemplo, respecto de McEnroe, de Connors, de Borg, incluso habla de Vilas. Dice, es un campeón soporífero, no muy bien, del campeón argentino, pero lo que más, a ver, más allá de cada uno de los nombres que él menciona, de los tenistas, sí, esto me importa, porque me importa sobre todo para pensar a Francis Bacon, que lo vamos a ver ahora, que es, dice, el estilo, que, a ver, lo que plantea es que el deporte también es un problema de estilo. Es decir, cómo se juega el fútbol, cómo se juega el tenis, cómo se dispone el cuerpo.
acá el tema es el cuerpo, por eso me interesa. En la literatura el tema es, es una estilística de la sintaxis. Mientras que en el deporte aparece el tema del cuerpo. Y el tema del cuerpo es fundamental para la pintura, sobre todo para la pintura de Bacon, para el teatro, para el cine, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos que son las posturas del cuerpo y las actitudes del cuerpo, ¿no? Y él dice, hay campeones de tenis que son creadores, que inventan nuevas tácticas, que inventan nuevas posturas del cuerpo, y hay otros campeones que no son creadores, o sea, que son repetidores. Entonces, de alguna manera uno podría decir que en el campo del arte, para Deleuze, un creador es aquel que crea variaciones del cuerpo originales, ¿no? O percepciones del cuerpo originales. Lo que va a hacer Francis Bacon es eso, es darnos una percepción del cuerpo completamente original. ¿Mm? Y lo que hace un escritor, también de alguna manera, un autor teatral, digamos, es crear sintaxis originales, ¿no? Hacer sonar la lengua propia como una lengua extranjera. Entonces, esto es lo fundamental. El estilo para Deleuze en el campo del arte implica este tipo de cosas. ¿Mm? Ahora bien, los dos textos estos son textos, el primer texto que es este, en verdad acá tenemos, hay dos cuestiones. Por un lado, les cuento un poco cómo está articulado este libro. Hay un texto de Carmelo Bene, que es Ricardo III, que es la obra. Y luego tenemos un manifiesto de menos, un manifiesto menos, no de menos, menos, de Deleuze sobre la obra de Carmelo Bene y sobre el teatro en general, que dice que tiene los siguientes puntos: el teatro y su crítica, el teatro y sus minoridades, el teatro y su lengua, el teatro y sus gestos, el teatro y su política. Que es un texto, no es muy largo, no es muy largo. Está la obra previamente de Carmelo Bene, que por supuesto yo sugiero, si pueden leerla, es mejor, porque de alguna manera uno sabe a qué se refiere Deleuze. Si bien, por supuesto que habla de Ricardo III, habla en general del teatro también, ¿no? Y luego, por supuesto, la obra de Francis Bacon, Lógica de la sensación. Las reproducciones las tiene atrás de las obras, ¿no? En esta edición, si no son fácilmente googleables, ¿no? Que vamos a primero empezar por Bene y después vamos con Bacon, ¿no? Tengo un material de lectura que es bastante breve, a diferencia de la clase pasada. Son 3 puntos. ¿Mm? Primero, pensemos en general la cuestión estética, ¿no? ¿Cómo piensa Deleuze la cuestión estética? ¿No? Sea en el plano pictórico, por Francis Bacon, pintor del siglo XX, como teatral, en el caso de Carmelo Bene, Deleuze va a pensar la lógica estética desde la lógica de intensidades, afectos y gestualidades. O sea, el estilo tiene que ver con variaciones corporales, con variaciones de intensidades, afectivas y gestuales. Recordemos que la filosofía es producción de conceptos y que el arte tiene un tipo de concepto particular que es afectivo, que es el afecto, ¿sí? Que es el afecto y el percepto. En verdad es el percepto. Él habla del percepto para el campo del arte y del afecto para el campo de la música, que es un arte más, digamos, ¿no? Pero hace esa diferenciación. En cualquiera de los casos, digo, el arte nos impacta perceptivamente, modifica nuestra percepción. Cuando uno ve una película que lo impacta, ¿qué es lo que genera esa película? Un shock perceptivo. Uno no puede creer lo que está viendo, uno tiene que decodificar a veces lo que está viendo. Lo mismo pasa con un cuadro, digamos. Un cuadro cuando nos impacta perceptivamente. El teatro lo mismo. O sea, el tipo de concepto, entre comillas, del arte es un concepto perceptivo que nos pega directamente en el cuerpo. Nos hace llorar. Una película nos hace llorar. Bueno, eso implica que impacta en la sensibilidad. Nos hace reír. Nos da miedo. Bueno, ese es el tipo de concepto del arte. Digo concepto porque no es una mera creación intelectual, que de todas maneras igual el concepto al salir de un cuerpo tiene un componente afectivo y tiene un componente deseante y tiene un componente perceptivo, por supuesto. No hay tal diferenciación. Pero el resultado, desde el punto de vista filosófico, es un concepto es una creación, es una idea definida, que tiene una función, que tiene una lógica. Es decir, pero básicamente es un objeto meramente intelectual.
Mientras que el afecto y el percepto nos impactan. Cuando un creador crea un percepto, cuando un músico crea un tipo de afectividad musical, nos impacta en nuestro cuerpo y nos emociona. Bueno, con un concepto uno no se emociona, es decir, con el concepto de, no sé, con el concepto de cogito cartesiano nadie se emociona, con el concepto de idea platónica nadie se emociona, pero probablemente escuchando a Mahler uno se emociona. Viendo una película, no sé, de Tarkovsky, uno llora. Escuchando una canción determinada, uno también llora. Es decir, bueno, esa es la diferencia. El percepto y el afecto son conceptualidades propias del arte que nos impactan sensitivamente. Entonces, el caso de Carmelo N., según el filósofo francés, hace un teatro dionisíaco e introspectivo, en lo cual se desmonta la representación. La estética deleuziana, en los casos de Bacon y Bene, no apela a conceptos tradicionales como lo bello, lo sublime, sino una afirmación de los organismos que despliegan el principio de deformación. Vale decir, es una estética del movimiento, de la deformidad, de la prótesis, de las excrescencias. En definitiva, la estética deleuziana es física, pero no orgánica, en el sentido de que al acercamiento perceptual y afectivo, los perceptos y afectos que se construyen son inmanentes, no jerárquicos sin fluir. Entonces acá ya tenemos algunas definiciones, digamos, ¿no? Ya hablar de estética deleuziana es problemático para algunos autores. Algunos dicen que no hay tal estética deleuziana porque la estética es una disciplina filosófica que se encarga de la percepción, o sea, de la aistesis, de la poiesis, de la producción de objetos bellos, digamos, las categorías clásicas de la estética del siglo XVIII, XIX, que son lo bello, lo sublime, eh, la poiesis, la aistesis, la recepción. Todo este tipo de palabras y de términos no son usadas por Deleuze, ¿no? No, entonces él no, como que no sigue una visión clásica de la estética, no habla, es muy anti-hegeliano y Hegel es importante para la estética, Baumgarten, digo, todos los autores románticos clásicos que también son importantes, Kant, no son autores en los cuales abreve Deleuze. Entonces, desde el punto de vista técnico, filosófico, algunos dicen no hay estética deleuziana. Si pensamos la estética como una suerte de filosofía del arte un poco más amplia, sí. Digamos, como una teoría del arte, sí, obviamente. Yo creo que la clave va a estar en estos elementos que mencioné, digamos, ¿no? El cuerpo sometido a variaciones de intensidades, a movimientos, esto en Bacon lo vemos. Vemos cómo Bacon pinta figuras humanas deformes, figuras humanas que parecen estar en movimiento, cuya carne parece moverse, parece animalizarse. Entonces lo que le interesa es precisamente el cuerpo afectado y cómo uno afecta a otros. Y también el segundo elemento es la crítica a la representación, que esto es lo que le interesa de Carmelo Bene, que es un teatro crítico de la representación, lo cual es muy lógico, porque toda la filosofía de Deleuze es una filosofía crítica a la representación, desde diferencia y repetición, desde lógica del sentido, ya lo vimos, digamos, ¿no? O sea, el desafío para Deleuze es pensar la diferencia sin la representación, la diferencia sin la negación. Entonces, le va a interesar un arte no representativo, un arte presentativo, un arte que se presente, que no represente nada, que se presente, que presente un cuerpo directamente, digamos, ¿no? Un cuerpo en escena. Lo mismo el tipo de cine que le va a interesar es un cine más bien crítico de la representación tradicional mimética. El cine de Godard le va a interesar porque es un cine que desarma un poco, que pone en tela de juicio la representación clásica del cine. Esto lo veremos en la próxima clase. Entonces, de alguna manera la estética deleuziana es una estética que yo diría de intensidades, de cuerpos sometidos a variaciones e intensidades, y obviamente crítica a la representación. En el caso de Bene particularmente, Deleuze verifica esta sustracción o amputación de todo sistema real o de poder. Los personajes, en especial en Ricardo III, están sustraídos de toda lógica estatal, es decir, todo elemento por antonomasia de representación del poder, o sea, un rey representa el poder, un presidente representa el poder desde el Estado. Del mismo modo que las figuras de Bacon encontramos cuerpos en movimiento continuo, con sus contornos atravesados y en fuga.
El teatro y la pintura, desde la óptica deleuziana, están libres tanto de historia como de poder. Es decir, no son cuerpos los que se ven en las obras que le interesan a Deleuze, atravesados por la historia con mayúsculas, ni tampoco atravesados por el poder, ¿no? Más bien son cuerpos que denuncian el poder o que se ríen del poder, ¿no? Este es el punto. No interesan los conflictos, estos son meros soportes para la variación de gestos. Tampoco el teatro y el cine que le va a interesar a Deleuze no es un teatro donde el eje esté puesto en el conflicto. Más bien lo que le va a interesar es precisamente la variación corporal gestual. Es un teatro de la gestualidad. El teatro de Bene no es vanguardista, ni revolucionario, ni populista. Tampoco es brechtiano, en el sentido de denunciar la representación burguesa, digamos, ¿no? Incluso de conflictos, desde una representación popular. Bene va contra toda representación, incluso contra la representación de conflictos. Por eso le interesa a Deleuze, yo creo. La lógica del conflicto, subordinado a la representación, en teatro o en cine, es lo que desactiva a Deleuze. En el teatro representativo los conflictos están normalizados. Es decir, claro, digamos, hay un protagonista, hay un antagonista, hay una discusión, hay una resolución, digamos. Esta es la dinámica que quiere criticar Deleuze, ¿no? Donde el eje no esté puesto en eso. O en todo caso, el conflicto debería estar subordinado a la gestualidad o a la variación corporal. Entonces, hay una pregunta que uno se puede hacer a partir del acercamiento que tiene Deleuze al teatro de Bene y a la pintura de Bacon, que es cómo salir de esta representación oficial, institucionalizada, conflictiva del teatro. Y el cine y la pintura, porque también lo vamos a ver en el cine esto, digamos, ¿no? Si bien en el cine Deleuze tiene dos tomos que son extraordinarios, la imagen movimiento y la imagen tiempo del 83 y del 85, y hace una suerte de revisión de todo tipo de imagen, desde las clásicas hasta las contemporáneas, digamos. La clave va a estar precisamente en pensar por fuera del concepto de representación el cine, pensarlo a partir de otro tipo de dinámicas físicas, ¿no? Geométricas. El cine de institución, el teatro narcisista, historicista y moralizador es lo que desplaza a Deleuze. O sea, lo que no le gusta a Deleuze es eso. De acuerdo al filósofo, los artistas propios del devenir menor, aquellos a los que apela su estética, como Carmelo Bene, Francis Bacon, Godard o Kafka, carecen de pueblo. Esto lo dice literalmente en su libro sobre cine, en la imagen tiempo. El pueblo es lo que falta, es lo que hay que inventar a partir de devenires menores. El teatro de Bene y la pintura de Bacon tienen la única conciencia que le interesa a Deleuze, la conciencia de minoría. No conciencia psicoanalítica, ni marxista, ni brechtiana. Es decir, como vemos, de alguna manera el arte para Deleuze es otro vehículo, perceptivo en este caso, afectivo, de sus conceptos. O sea, estamos hablando del devenir menor, estamos hablando de la crítica a la representación. Bueno, esto cómo se ve desde el punto de vista no conceptual ya, porque ya lo vimos, sino desde el punto de vista afectivo y perceptivo. ¿Quién puede graficar mejor esto? ¿Quién puede dar cuenta del devenir menor desde el punto de vista teatral, cinematográfico, literario, pictórico? Bueno, estos autores, por lo menos estos son los autores que le interesan a Deleuze, ¿no? Vamos ahora a los textos. Con esto terminamos mi material de lectura. Vean, por ejemplo, bueno, tengo, además del texto de Bacon y de Bene, tengo algunos otros materiales complementarios aquí, ¿no? De Raúl García, La anarquía coronada, del propio Deleuze en Diálogos, y de Philip Mangue en Deleuze, el sistema de lo múltiple, ¿no? Ahora, vamos primero con el texto de Bene. Dice lo siguiente Deleuze, ¿no? En la página 78, dice: es en Ricardo III donde la construcción teatral de Carmelo Bene llega quizá más lejos. Lo que es amputado aquí, lo que es sustraído, es todo sistema real y principesco. Solo son conservados Ricardo III y las mujeres. Aparece entonces bajo una nueva luz aquello que existía solo virtualmente en la tragedia.
sea, porque Ricardo III es representado de una manera poco real, digamos, ¿no? Es decir, es representado de una manera no típica en la que se representa al rey. Dice, al operar la sustracción de los personajes del poder del Estado, Carmelo Bene dará libre curso a la constitución del hombre de guerra sobre la escena, con sus prótesis, sus deformidades, sus excrescencias. El hombre de guerra ha sido siempre considerado en las mitologías de un origen diferente al hombre de Estado o al rey. La obra de Carmelo Bene empieza con una hermosa nota sobre lo femenino. ¿Acaso no hay ya en la Pentesilea de Kleist semejante relación del hombre de guerra? Bueno, en definitiva, lo primero que me interesa es esta cuestión de la sustracción del poder en la representación, ¿no? Este es el primer elemento. El segundo elemento, en la página 81, bueno, vuelve sobre esto, dice, cuando uno elige amputar los elementos de poder, no solamente cambia la materia teatral, sino también la forma del teatro, que deja de ser representación al mismo tiempo que el actor deja de ser actor. Carmelo Bene da libre curso a otra materia y a otra forma teatral que no habrán sido posibles sin esa sustracción. Se podría decir que Carmelo Bene no fue el primero en hacer un teatro de la no representación. Se puede citar a Artaud, a Bob Wilson, a Grotowski, pero no creemos en la utilidad de esas filiaciones, ¿no? Pertenece a un movimiento que transforma profundamente el teatro de hoy, que es el teatro no representativo. Y si no es un teatro representativo, ¿qué es? Es un teatro de minoridades, ¿no? Y acá aparece esta lógica de lo menor, del devenir menor, ¿no? Habla de la lengua, un poco lo que decíamos recién respecto de Kafka, por ejemplo. Dice, en la página 84 dice, Carmelo Bene esboza una lingüística propia. Así, el francés parece ser una lengua mayor, aun cuando perdió su extensión internacional, porque tiene una fuerte homogeneidad y posee fuertes constantes fonológicas y sintácticas. Esto tiene consecuencias para el teatro. Los teatros franceses son museos de lo cotidiano, una repetición desconcertante y aburrida, porque en nombre de una lengua hablada y escrita, uno va a ver y escuchar a la noche lo que escuchó y vio durante el día. Claro, no hay ninguna variación entre la lengua cotidiana de la calle y la lengua teatral. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Carmelo Bene hay una variación. Eso es lo que implica ese devenir menor. Hay una transformación de la lengua, ¿no? Ahora, luego habla de esto, ¿no? De esta cuestión de la variación, dice, y sin duda las minorías no trabajan el americano de la misma manera, con el Black English y todos los americanos de gueto, esto respecto del inglés. Pero de todas maneras no hay lengua imperial que no esté excavada, arrastrada por estas líneas de variación inherente y continua. Por lo tanto, mayor y menor califican menos lenguas diferentes que usos diferentes de la misma lengua. O sea, un devenir menor no es una lengua que habla poca gente, no es un dialecto. Un devenir menor es un, como dice acá, es un uso diferente, anómalo de una lengua mayoritaria. Kafka, dice Deleuze, judío checo que escribe en alemán, hace del alemán un uso menor. Y por este motivo produce una obra maestra lingüística decisiva. Esto es el devenir menor. No es escribir en un dialecto que hablan 200 personas. Es escribir en alemán, o en francés, o en castellano, haciendo un uso diferente de la lengua, anómalo para el uso tradicional. Esto también se puede hacer en el teatro. Veamos un par de citas más respecto de Carmelo Bene. Dice, en la página 96, vean qué interesante. Dice, cuando se habla de teatro popular, siempre se atiende una cierta representación de los conflictos. Conflictos del individuo y de la sociedad, de la vida y de la historia. Contradicciones y oposiciones de toda clase que atraviesan una sociedad y también a los individuos. Hay un teatro popular que es como el narcisismo del obrero. Por supuesto está el intento de Brecht para hacer que las contradicciones, las oposiciones sean otra cosa que representadas. Pero Brecht mismo quiere solamente que sean comprendidas y que el espectador tenga los elementos de una solución posible.
Esto no es salir del dominio de la representación, es solamente pasar de un polo dramático de la representación burguesa a un polo épico de la representación popular. ¿Se entiende lo que está diciendo Deleuze? O sea, en Brecht, también en otros autores, digo, no hay tanto una crítica a la representación, sino una variación de representaciones. En lugar de que el punto de vista representativo sea burgués, el punto de vista representativo es popular u obrero. Ahora, en ninguno de los dos casos se critica la representación en sí. O sea, ninguno pone en cuestionamiento el hecho de que el teatro sea un elemento, o sea, un arte representativo. Lo mismo podemos decir del cine, digamos, ¿no? El hecho de que el cine represente una historia desde el punto de vista del obrero no quiere decir que cuestione la representación. ¿Se entiende? O sea, este es el punto, ¿no? Lo que busca Deleuze es autores que de alguna manera critiquen la noción misma representativa del arte, que el arte deba ser representativo en sí mismo. ¿Mm? Me estoy acordando ahora de un texto, que no es de Deleuze, pero que me parece que puede ayudar para pensar esto. Los primeros textos de Giorgio Agamben, el filósofo italiano, fueron textos de estética. Todavía sigue escribiendo a veces de estética, digo, pero él tuvo un giro biopolítico, un giro político importante en los 90, pero sus primeros textos problematizan mucho este tema del arte no representativo. Por ejemplo, hay un texto que se llama Estancias, que lo recomiendo, donde él lo que va a plantear es que el arte contemporáneo, y me parece que Deleuze está en sintonía con Agamben, con esto que está planteando, lo traigo a colación porque es más fácil de explicar por ahí, ¿no? Por ejemplo, Agamben lo que va a decir es que el arte moderno, sobre todo el arte contemporáneo, el arte del siglo XX, es un arte donde ya no hay producción. Es decir, una de las características del arte es la poiesis, ¿no? Es producir objetos originales. ¿Qué pasa cuando Marcel Duchamp, por ejemplo, agarra un mingitorio o una rueda de bicicleta producida en serie, producida en el mercado, y le da un uso distinto? O sea, él no está produciendo nada. Es la misma rueda de bicicleta que se usa para una bicicleta de uso corriente. Es el mismo mingitorio que está en un baño. ¿La diferencia cuál es? Los toma, los quita de esa circulación, los firma, los coloca en un museo. Entonces, ahí no hay ningún tipo de poiesis. ¿Qué hay en todo caso? Es una visión del arte, ¿m?, como praxis. El arte pasa a ser praxis, es una práctica, es un uso determinado. Y esto se ve no solamente en el happening, en los ready-mades, por ejemplo, de Duchamp, sino en la propia forma de vida. Entonces ahí Agamben habla del dandismo, digamos, ¿no? O sea, el primero que empieza a hacer esto es el dandy, ¿no? Su propio modo de vida, su praxis es una obra de arte. Y luego lo vemos en las apropiaciones, en los usos. O sea, ya el artista no es alguien que crea un cuadro, que crea un cuadro representativo. No, es alguien que le da un uso distinto a lo que ya existe. Andy Warhol también es esto, digamos, ¿no? Con las sopas Brillo, digamos, o que crea repeticiones en serie. Entonces, acá ya no es tanto una cuestión de representación, no tiene sentido ya, porque la representación se hace a través de una cámara de fotos, a través de... O sea, no tiene sentido un arte mimético, representativo, que copie fielmente algo. Entonces, aparecen otras búsquedas que tienen que ver con la praxis. Me parece a mí que Deleuze, en algún sentido, está planteando esto, ¿no? Es decir, la idea de que el arte, al no ser representativo, tiene que ser presentativo. O sea, tiene que ser directamente un proceso de devenir menor, minoritario. ¿Mm? ¿Cómo vemos esto ahora en la pintura? Ya dijimos algunas cosas de Francis Bacon. Bueno, también tiene que ver con la crítica de la representación, porque vean lo que dice, por ejemplo, en la página 19. Dice, la pintura debe arrancar la figura de lo figurativo. Pero Bacon invoca dos datos que hacen que la pintura antigua no tenga con la figuración o la ilustración la misma relación que con la pintura moderna. O sea, una cosa es la figura y otra cosa es lo figurativo. Son cosas distintas, va a decir Deleuze. En el capítulo cuarto dice lo siguiente, amplía esto. Dice, el cuerpo es la figura, o más bien el material de la figura.
No se confundirá sobre todo el material de la figura con la estructura material espacializante que se mantiene al otro lado. El cuerpo es figura, no estructura. A la inversa, la figura siendo cuerpo no es rostro y ni siquiera tiene rostro. Tiene una cabeza, porque la cabeza es parte integrante del cuerpo. Puede incluso reducirse la cabeza. Puede incluso reducirse a la cabeza. Retratista, Bacon es pintor de cabezas y no de rostros. Hay una gran diferencia entre los dos, porque el rostro es una organización espacial estructurada que recubre la cabeza, mientras que la cabeza es una dependencia del cuerpo, incluso si es su remate. Así pues, Bacon persigue un proyecto muy especial en cuanto retratista: deshacerse del rostro, encontrar o hacer que surja la cabeza bajo el rostro. ¿Se entiende? Este tema del rostro lo va a tomar Deleuze también en su texto sobre cine, ¿no? Él habla de la rostridad. El rostro implica una identidad, y la identidad implica una molaridad, y la molaridad implica una cristalización del proceso de devenir. Y es lógico que a Deleuze no le interese eso, ¿no? Y es lógico que le interese, por el contrario, Francis Bacon, que es un pintor de cabezas, no de rostros. Es un pintor de cuerpos, de figuras, pero no de identidades. Este es el punto. Dice, a la inversa, la figura siendo cuerpo no es rostro y ni siquiera tiene rostro. Entonces, a Deleuze le interesa una pintura de la figura. Uno, cuando ve los cuadros de Bacon, ve figuras. Ahora, no es una pintura figurativa en el sentido de que no es organizativa, que no es una pintura de rostros, es una pintura de cuerpos, de figuras, de carnes, de cabezas, donde hay un elemento de animalidad. O sea, se pierde el elemento de humanidad, el rostro es la humanidad, se borra, y asistimos a una suerte de animalidad, a un devenir animal, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Una zona de indiscernibilidad o de indecibilidad entre el hombre y el animal. El hombre deviene animal. Es una pintura de la carne. En la página 35, el capítulo quinto, dice: la cabeza, pieza de carne, es un devenir animal del hombre. Y en este devenir todo el cuerpo tiende a escaparse y la figura tiende a juntarse con la estructura material. Todo el cuerpo se escapa por la boca que grita, por la boca redonda del papa o de la nodriza del cuerpo que se escapa como por una arteria. Bueno, esto hay que ver las diferentes imágenes. Obviamente es difícil que yo les pueda mostrar acá, digamos, ¿no? Pero les sugiero que googleen, digo, que busquen Francis Bacon y van a tener idea de a qué se refiere Deleuze, ¿no? Bueno, de hecho, vean ustedes la portada, ¿no? La portada, uno ve dos caras, dos rostros, difícil rostro, ¿no? Porque uno cuando lo ve tiene la idea, que es cuando uno lo percibe dice, bueno, sí, yo veo dos cabezas, sí, son dos cabezas. Ahora, exactamente, el rostro parece como un movimiento. Bueno, toda la obra de Bacon es un poco eso, ¿no? Son cuerpos, son figuras que uno puede detectar, que uno puede percibir, pero son figuras en movimiento, como si todo el tiempo estuvieran afectándose, afectando a otras, modificándose. Hay un elemento de molecularidad muy interesante ahí. Eso es lo que impide que sean figuras que terminen cristalizándose, que uno pueda identificar claramente los rasgos de esa cara. A esto se refiere Deleuze cuando habla de animalización, digamos, ¿no? Porque básicamente lo que tenemos es sensación. No hay sentimiento, hay sensación. Por eso le llama lógica de la sensación. En la página 46 dice: no hay sentimientos en Bacon, nada más que afectos, es decir, sensaciones e instintos, según la forma del naturalismo. Y la sensación es quien determina el instinto en tal o cual momento. Así como el instinto es el paso de una sensación a otra, la búsqueda de la mejor sensación, no la más agradable, sino la que descubre la carne en tal o cual momento, ¿no? Este es el tipo de arte que le interesa, un arte de la sensación. Acá hay un par de conceptos que son interesantes. Por ejemplo, uno, el concepto de histéresis, que viene de histeria, obviamente. Vean lo que dice en la página 53. Dice: hay en la vida muchas aproximaciones ambiguas al cuerpo sin órganos.
el concepto que ya vimos de cuerpo sin órganos. El alcohol, la droga, la esquizofrenia, el sadomasoquismo. Pero ¿puede la realidad viviente de este cuerpo recibir el nombre de histeria? ¿Y en qué sentido? Una onda de amplitud variable recorre el cuerpo sin órganos. Traza en él zonas y niveles según las variaciones de su amplitud. Una sensación aparece con el encuentro de la onda en tal nivel y de las fuerzas exteriores. Así pues, un órgano estará determinado para este encuentro, pero un órgano provisional que solo dura lo que dura en el paso de la onda y la acción de las fuerzas y que se desplazará para posarse en otra parte, ¿no? Eh, a propósito de esto, de esta noción de histéresis y cuerpo sin órganos, tengo marcado acá una observación que hace Raúl García en este texto, La anarquía coronada. Vean lo que dice. Dice, las mejores imágenes del cuerpo sin órganos son aquellas que el propio Deleuze eligiera como temática a uno de sus libros. Los cuerpos que expresan los cuadros de Francis Bacon, figuras que extienden sus volúmenes orgánico-corporales más allá de los límites concretos, empíricos, cuerpos de puras intensidades, velocidades, un cuerpo extensión o un cuerpo extendido. Contrariamente a una pintura miserabilista que pinta las extremidades de los órganos, Bacon no ha cesado de pintar el cuerpo sin órganos, el hecho intensivo del cuerpo. ¿Se entiende? Esta es una forma interesante de graficar qué es un cuerpo sin órganos. Si queremos entender visualmente qué es un cuerpo sin órganos, vayamos a Bacon. Es esto, es un cuerpo afectado, es un cuerpo que no está fijado en un rostro, es un cuerpo atravesado por devenires permanentes, ¿no? ¿Es una figura? Sí, es una figura, porque reconocemos una figura, una cabeza. Ahora, es una figura sometida a este proceso de histéresis, ¿no? De histéresis que tiene que ver con, acá lo define, un poco más adelante, en la página 55 de mi edición, dice, después los fenómenos de precipitación y de adelantamiento y al contrario de retraso, histéresis de ya tarde, según las oscilaciones de la onda adelantada o retrasada. Digo, el cuerpo sin órganos es un cuerpo en movimiento, un cuerpo retrasado, un cuerpo adelantado, pero un cuerpo aberrante, un cuerpo que no cesa de moverse de forma aberrante, porque eso es la molecularidad. Les leo lo último de Bacon. Dice en la página 65, dice, en este sentido es como los problemas de Bacon son efectivamente de deformación y no de transformación. Son dos categorías muy diferentes. La transformación de la forma puede ser abstracta o dinámica, pero la deformación es siempre la del cuerpo. Y es estática, se hace sin moverse del sitio, subordina el movimiento a la fuerza, pero también lo abstracto a la figura. Cuando una fuerza se ejerce sobre una parte limpiada, no alumbra una forma abstracta. Tampoco combina dinámicamente formas sensibles. Por el contrario, hace de esa zona una zona de indiscernibilidad común a muchas formas, irreductible tanto a unas como a otras. Y las líneas de fuga que ella hace que pasen se escapan de toda forma por su nitidez misma, por su precisión deformante. Entonces vean lo que dice acá. Los problemas de Bacon son problemas de deformación. Un cuerpo deforme es un cuerpo básicamente, como dice acá, que es un cuerpo indiscernible. Es un cuerpo indiscernible, no se puede discernir si es humano, si es animal, no se puede organizar, no se puede colocar un rostro en ese cuerpo, ¿no? Dice, la deformación es siempre la del cuerpo y es estática, se hace sin moverse, subordina el movimiento a la fuerza. O sea, un cuerpo deforme es un cuerpo en el cual el movimiento está potenciado por la fuerza, está impactado por una fuerza. Eso hace transformar, supongamos, un rostro. Entonces, ¿queda claro más o menos cómo piensa Deleuze el arte? Es decir, no piensa con las categorías tradicionales de lo bello, lo sublime, la percepción o la aistesis o la poiesis, no. Piensa, a ver, sigue pensando en función de su ontología del devenir, de la multiplicidad, del pluralismo, de la corporalidad, una corporalidad en movimiento. Entonces, de su crítica a la representación,
Por tanto, el tipo de teatro y el tipo de teatro y el tipo de pintura y el tipo de cine, ya lo vamos a ver, que le va a interesar, es el que es coherente con esta visión. Digamos, es el que va en línea con esta visión. No hay grandes diferencias, ¿no? Les quiero sumar, aunque sea las últimas dos cosas, y con esto voy a terminar. A ver, en el texto este de Philip Mange, ¿no? El texto este del sistema de lo múltiple, por supuesto que hay una parte dedicada a sus textos de arte, pero me interesa eh, algo que dice acá, que me parece que nos puede ayudar a pensar, y después les quiero leer algo sobre la línea de fuga y la literatura angloamericana, que también de alguna manera aporta. En la página, en el capítulo que se llama Francis Bacon, Lógica de la Sensación, obviamente, cuando arranca, apenas arranca, dice: el problema general del arte, el problema único, común a todas las artes, es el de captar las fuerzas. Esto lo vimos recién. Bacon subordina el movimiento a la fuerza. De ahí que se sigue que la mímesis, la imitación reproductiva, es decir, copiar igual, se encuentra excluida. O sea, la representación no le interesa, porque la representación mimética no capta la fuerza, ¿no? La subordina a la expresión. Igual. De ahí entonces dice que la mímesis, la imitación reproductiva, se encuentra excluida. Ningún arte figurativo. No le interesa el arte figurativo, le interesa la figura, no lo figurativo. Esto es lo que da sentido a la célebre fórmula de Klee, de Paul Klee. La tarea de la pintura se define como la tentativa de hacer visibles unas fuerzas que no lo son. Es interesante notar que este texto, que concierne a la crítica de arte, se apoya sobre una clínica estética, anunciando un proyecto de gran importancia. En efecto, la esencia de cada arte resulta abordada por el lado de su esencia clínica, al menos para la pintura. Lo que para Deleuze es característico de esa última depende de la histeria, como recién leíamos, histeria, histéresis. No es que el pintor Francis Bacon sea particularmente histérico, sino que por el contrario debe decirse que con la pintura la histeria deviene arte. Ella que es tan incapaz de hacer un poco de arte, ¿por qué esa relación especial entre la pintura y la histeria? Porque la primera deja ver la presencia directamente. Y la pintura se propone desplegar directamente la presencia bajo la representación, más allá de la representación. Entonces, este es el punto, ¿no? Vemos por qué esta figura de la histéresis, en definitiva, nos permite pensar el arte más allá de lo representativo, para pensarlo en términos físicos directamente. Físicos. Lo dice más adelante en la página 352 y 353. La pintura no ilustra, no cuenta nada, no es ni narrativa ni ilustrativa. Bacon no representa, no figura cuerpos, personajes. Esta es la cuestión de la que debemos ocuparnos y que recibe una respuesta a partir de los elementos concretos de la obra de Bacon. El hecho pictórico en su estado puro es de este modo la sensación en plena carne a carne viva. De allí el título del estudio, Lógica de la Sensación. O sea, lo que le interesa es la sensación en carne viva, el cuerpo directamente presentado, no imitativamente reproducido. Lo último, en diálogos hay una parte que se llama de la superioridad de la literatura angloamericana, que es extraordinaria, que ya la vamos a ver también cuando veamos literatura la próxima clase. Aunque ya estamos viendo literatura de alguna manera. Vean lo que dice. La literatura angloamericana, en la página 45, no cesa de presentar esas rupturas, esos personajes que crean su línea de fuga, que crean gracias a la línea de fuga. Thomas Hardy, Melville, Stevenson, Virginia Woolf, Thomas Wolfe, Lawrence, Fitzgerald, Miller, Kerouac, todos autores que le gustan a Deleuze. En todos ellos es huida, en ellos todo es huida, devenir, paso, salto, demonio, relación con el exterior. Crean una nueva tierra. Pero es muy posible que el movimiento de la tierra sea la desterritorialización misma. La literatura americana actúa siguiendo determinadas líneas geográficas. La huida hacia el oeste, el descubrimiento de que el verdadero este está al oeste.
Los franceses son demasiado humanos, demasiado históricos, están demasiado preocupados por el futuro y el pasado. No hacen más que pararse a recapitular, no saben devenir, piensan en términos de pasado y de futuro histórico. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, esta crítica, autocrítica, porque él es muy francés, además, digamos, a la tradición francesa literaria, porque es una tradición muy historizante, muy historicista, muy neurótica en algunos puntos, digamos, ¿no? Mientras que la tradición angloamericana es una tradición empirista, de la variación con el medio, de la línea de fuga, de la transformación. Este tipo de literatura es la literatura que le interesa a Deleuze, ¿no? Hay algunos autores, por ejemplo, como Proust, que le gusta mucho, pero hace de Proust una lectura bastante singular, digamos, ¿no? O autores alemanes como Sacher Masoch, ¿no? Pero bueno, quería un poco sumar esto porque me parece que también hace a entender la estética deleuziana, que es una estética del devenir. ¿Mm? En literatura le gustan estos autores porque están en línea también con su posición filosófica, así como ven en el teatro o Bacon en la pintura. ¿Mm? La próxima clase veremos en el campo del cine cómo piensa Deleuze el cine. El caso del cine es más ambicioso porque estamos hablando de dos tomos monumentales. Estamos hablando de una recapitulación de películas que van desde el cine mudo hasta la década del 80, eh, y donde hay así un trabajo de taxonomización de las imágenes que es impresionante, que yo no dejo de sorprenderme. Hay una búsqueda de clasificación de las imágenes, ¿no? Y de entender de dónde surge una imagen, cuáles son las condiciones territoriales, históricos, políticas, que hacen que una imagen sea de ciertas características y no de otra. Pero eso lo veremos en la próxima clase, ¿no? Donde vamos a estudiar con detenimiento el cine, según Deleuze, porque el cine es fundamental. ¿Mm? Bueno, vamos a cortar aquí. Los invito, si quieren, a que suban al foro de la cursada imágenes, ¿no? Ahora, como estamos en el momento estético, a que suban algunas imágenes, ¿no? O de Francis Bacon, o de otros pintores, o de otros artistas, algún fragmento de alguna película, que crean que pueden graficar o que grafican la estética deleuziana. Me parece que es un buen ejercicio, si lo quieren hacer, háganlo. Me parece que está bueno para que tengamos una idea, ¿no? De qué tipo de estética es más afín al planteamiento de Deleuze, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. La próxima, como les dije, vamos ya con el tema de... Seguimos con la cuestión estética y vamos con la cuestión del cine y la literatura, que ya la estamos viendo, digamos, pero sobre todo vamos a ver la partida de Crítica y Clínica, que es el último libro de Deleuze del año 93. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda me escriben al foro y la seguimos la próxima clase. Muchas gracias.